La obesidad se ha convertido en una pandemia debido a su incremento en los últimos años. Pero en el paciente anciano, la sarcopenia juega un papel fundamental en el desarrollo de complicaciones. Por eso el día de hoy vamos a hablar sobre la obesidad sarcopénica. Muy buenas, mi nombre es Andrés Jaramillo, yo soy médico internista, endocrinólogo y actualmente soy el jefe de la sección de endocrinología de la Fundación Santa Fe de Bogotá y director del Centro de Diabetes de esta misma institución, centro acreditado internacionalmente por Joint Commission Internacional. Además, soy profesor de la Universidad de los Andes y hago parte de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Endocrinología en el capítulo central. Estos son mis conflictos de interés para esta charla. Esta es una charla patrocinada por la Universidad de los Andes. Cuando hablamos específicamente de obesidad sarcopénica, debemos entender que es una entidad clínica y funcional, donde el paciente tiene pérdida de la función y de la masa muscular asociado a un exceso de tejido adiposo. Esta es la definición de esta condición. Y esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos aumento de la pandemia de pacientes con obesidad, que ya previamente habíamos hablado, y adicionalmente aumento del envejecimiento en nuestra población. Esto es una conjunción que lleva a que cada vez tengamos más pacientes con obesidad sarcopénica. Pero mucho más allá de esto hay que entender que con tener esta condición aumenta el riesgo de fragilidad, de fracturas, de enfermedad cardiovascular, de cáncer y sobre todo de hospitalización y aumento de la mortalidad por esta condición. Como pueden apreciar en esta diapositiva, hay diferentes organismos mundiales que han definido sarcopenia teniendo en cuenta diferentes formas de hacer esta definición. Por ende, la prevalencia de esta condición varía a nivel mundial, dependiendo de la clasificación que nosotros utilicemos. En este metaanálisis que muestro en esta diapositiva, se aprecia que cerca del 10 al 27% de los pacientes mayores de 68 años sufren de esta condición, que es la sarcopenia. Y cuando hablamos específicamente de obesidad, esto ya se ha tocado mucho en los otros momentos de esta presentación, en el cual hemos apreciado un aumento de la prevalencia de obesidad a nivel mundial, y aquí podemos apreciar que en algunos países tenemos prevalencias superiores al 35%, tanto en hombres como en mujeres. Por ende, podemos entender que estas dos entidades se unen para que nuestro paciente desarrolle, por un lado, obesidad, pero también pérdida de la función y la masa muscular, considerándose como obesidad sarcopénica. Es importante determinar que el paciente mayor de 65 años, la mortalidad por el aumento de peso cambia y solo vemos un aumento de mortalidad cuando el paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 33, como lo pueden ver en este metaanálisis de más de 100.000 personas. Pero también apreciamos un aumento de la mortalidad cuando el paciente pierde masa muscular y tiene un índice de masa corporal menor a 23. ¿Qué quiere decir? Que la pérdida de masa muscular, sea cuando el paciente aumenta de peso y tiene más grasa pero menor masa muscular, o cuando pierde masa muscular, impacta negativamente en ese paciente mayor de 65 años. Pero ¿cuál es en realidad la prevalencia de la obesidad sarcopénica? Ya hemos hablado que todavía no tenemos muy clara cuál es la definición de sarcopenia, pero tomando la definición por la directriz europea, podemos entender que la prevalencia en este metaanálisis, que es uno de los metaanálisis más recientes, está a nivel mundial cercano al 11%. Por eso es una condición bastante prevalente en personas mayores de 65 años. Debemos entender que cuando hablamos de obesidad sarcopénica, estamos hablando de dos condiciones. Por un lado, la pérdida de la masa muscular y por otro lado, el aumento o el exceso de grasa. Y esto es debido a que el paciente, uno, tiene una alimentación inadecuada, dos, no realiza actividad física y tercero, dado específicamente por el aumento en la edad. Todo esto confluye a generar un aumento de la grasa abdominal, un aumento de la grasa ectópica y al aumento de la insulinoresistencia. Y por otro lado tenemos disminución de la rata metabólica, la disminución de la actividad física y la disminución de las hormonas anabólicas. Y debemos entender que la obesidad sarcopénica lo que genera al final es un aumento de la inflamación mediada por citoquinas con aumento de la lectina y disminución de la adiponectina. Y es una unión entre el músculo y el tejido graso donde va generando esta inflamación y por ende una destrucción de la masa muscular.
Por un lado tenemos lipotoxicidad, aumento de células, acumulación de células inmunes e inflamación crónica. Y por el lado muscular, disfunción mitocondrial, aumento del estrés oxidativo, presencia de grasa dentro del músculo y aumento de la resistencia anabólica. Todo esto confluye en que en el paciente que tiene sarcopenia y tiene obesidad va a confluir y va a tener mayores complicaciones que el paciente que solo tiene por un lado la sarcopenia o tiene el aumento de la grasa corporal. Una forma un poco más sencilla de explicar esto es a través de esta revisión en el cual apreciamos cómo la alimentación inadecuada y la falta de ejercicio en el paciente impacta en el aumento de la obesidad. Pero por otro lado tenemos el envejecimiento, que las dos impactan de forma importante en el adipocito, generando una respuesta inflamatoria con aumento de factor de necrosis tumoral, interleuquina 6 y lectinas. Todo esto genera inflamación que actúa directamente ¿en dónde? En el músculo, generando aumento de la miostatina y disminución de la regeneración del músculo, lo cual a largo plazo genera disminución de la masa muscular. Pero esto en realidad, ¿cómo afecta? Y afecta específicamente en que el paciente que tiene obesidad sarcopénica tiene aumentado el riesgo de enfermedad cardiovascular, el riesgo de cáncer, el riesgo de desarrollar diabetes, fragilidad y fracturas y adicionalmente inmovilidad, hospitalizaciones y aumento de morbilidad y mortalidad por esta condición, impactando de forma negativa en la calidad de vida de nuestros pacientes. Y adicionalmente se genera un círculo vicioso entre la sarcopenia y el exceso de grasa. Todo esto al final hace que el paciente tenga mayor posibilidad del desarrollo de diabetes y específicamente por la perpetuación de la insulinoresistencia y por otro lado la pérdida de la respuesta en los tejidos por la insulina, que es perpetuado tanto por la sarcopenia como por la obesidad en nuestros pacientes. Y por último, y no menos importante, es entender que todas estas cascadas inflamatorias que hemos hablado previamente en el paciente con obesidad sarcopénica se incrementan y esto ocasiona un aumento del riesgo de cáncer y de enfermedad cardiovascular en nuestros pacientes. Por eso es importante detectar tempranamente la obesidad sarcopénica en nuestros pacientes para disminuir la posibilidad de estas complicaciones. Y en esta presentación podemos apreciar cómo se aumenta la muerte por cualquier causa. Y en todos los estudios en los cuales se ha evaluado la obesidad sarcopénica como el desarrollador de aumento de mortalidad, siempre se ha encontrado que aumenta la mortalidad. Y tenemos estudios en los cuales se ha aumentado esta mortalidad en un 30%, en un 70%. Y cuando comparamos población que no tiene obesidad sarcopénica al que sí tiene obesidad sarcopénica y específicamente en mujeres, podemos aumentar la mortalidad casi en un 300%. Y creo que por esto debemos actuar tempranamente en esta condición. Pero ¿cuál sería el tratamiento de la obesidad sarcopénica? Y debemos actuar en donde hemos fallado. Y donde hemos fallado específicamente es ¿en qué? En una alimentación inadecuada. Y adicionalmente en la falta de actividad física. Por ende, el tratamiento de esta condición se centra en mejorar la alimentación en nuestros pacientes, en disminuir el consumo calórico en los pacientes y adicionalmente aumentar el consumo de proteínas en el paciente que tiene obesidad sarcopénica. Y por otro lado, la realización de actividad física, que hay recomendación de ejercicios aeróbicos, pero principalmente en ejercicios para mejorar la masa muscular, o sea, ejercicios de resistencia. Estas dos condiciones son las que impactan directamente en minimizar o disminuir la obesidad sarcopénica y nos van a ayudar a que el paciente disminuya la grasa y mejore adicionalmente la masa muscular. Hay múltiples estudios, hay múltiples metaanálisis que nos han hablado de esto y les traigo solamente este metaanálisis para que en realidad ustedes aprecien cómo hacer actividad física y adicionalmente tener una adecuada alimentación con suplementación proteica, que la recomendación es entre 1 y 1.2 gramos por kilo en el paciente. Apreciamos una disminución del contenido graso en los pacientes y adicionalmente un aumento de la masa muscular en el paciente que realiza mejoría de su alimentación y actividad física. Pero ¿cuáles serían en realidad las indicaciones de alimentación o de actividad física?
Y en esto hay un sinnúmero de estudios que nos han mostrado el beneficio. Les recomiendo la lectura de este artículo, en el cual en una de sus tablas nos habla cómo cada una de las intervenciones específicas en alimentación y actividad física puede mejorar la obesidad sarcopénica en nuestros pacientes. Adicionalmente, hay algunas otras estrategias que pueden ayudarnos en el paciente, más allá de la actividad física y la realización de una adecuada alimentación. Y estamos hablando específicamente de la suplementación de calcio, la suplementación de vitamina D en los pacientes con deficiencia, el uso de testosterona, aunque esto es algo que tiene fisiológicamente alguna cabida, pero en realidad ninguna de las asociaciones actualmente la recomienda. La cirugía bariátrica en ese paciente que tiene mucha obesidad, en el cual se beneficiaría al disminuir el contenido de grasa, el uso de células mesenquimales, que tiene algunos estudios prometedores, y medicamentos para el control de peso, y específicamente como los agonistas de GLP-1, que nos pueden ayudar a controlar a ese paciente, a disminuirlo de peso, y asociado a una buena alimentación y actividad física, nos pueden ayudar a la obesidad sarcopénica. A modo de conclusión, debemos entender que la obesidad sarcopénica aumenta la mortalidad en nuestros pacientes y sobre todo en ese paciente mayor de 65 años. Por eso debemos detectarla tempranamente. ¿Cómo? Determinando si hay la presencia o no de sarcopenia en nuestros pacientes con pérdida de la fuerza muscular o con pérdida de la masa muscular, y por otro lado la obesidad, si hay exceso de grasa en el paciente. ¿Para qué? Para intervenir tempranamente en nuestros pacientes con mejoría de la alimentación, mejoría de la actividad física, sobre todo con ejercicios de resistencia y en algunos medicamentos recomendados, para así disminuir esta condición y evitar la mortalidad secundaria a obesidad sarcopénica. Muchas gracias a ustedes por escucharme el día de hoy.